yo soy docente universitario, yo dicto clases en la Universidad Javeriana, la Distrital, cosas que están ligadas básicamente como a los estudios culturales, a la teoría cultural justamente, a la teoría de la comunicación, el lenguaje, etcétera, porque, digamos, de base yo soy es profesional en estudios literarios. Yo estudié literatura en la Javeriana y después, pues, digamos, por cuestiones de la vida, pues bueno, fui a estudiar afuera. Estuve un tiempo estudiando, haciendo estudios de maestría en España, después en Francia, y bueno, y regresé. Entonces, eso es, digamos, un poco como de manera personal y pues sí he hecho parte de plataformas de construcción de paz, digamos, en el país. He trabajado también temas como de memoria histórica y cosas de esas. Y sobre todo, digamos, como que como desde el 2000, yo creo que desde el 2014 he venido, digamos, participando como en esas plataformas, bueno, en las plataformas, digamos, de construcción de paz, Clamor Social por la Paz, etcétera, pero sobre todo con en su momento con el movimiento social de discapacidad, un poco como acompañando los procesos que posicionen también esa, mm, que posiciona, digamos, como todo lo que hace la gente con discapacidad también en dirección hacia la construcción de la paz, ¿no? Entonces, entre otras porque, pues hay muchas personas con discapacidad, como ustedes saben, que son víctimas, que la discapacidad es producida, digamos, por los procesos de victimización a nivel territorial, por la propia confrontación armada, etcétera, en algunos casos. Entonces, el- desde el 2014, digamos, empecé como a apoyar esas iniciativas en términos de la discapacidad. Entonces, ¿por qué mi discapacidad es producto también pues no de la confrontación, pero sí sobre todo de la persecución política? Eh, mm, Cuando yo pues, tenía como 20 años, fui víctima de un atentado terrorista que me dejó ciego. Y eso pues después me hizo que tuviera que salir del país muy rápido también, cuestiones familiares y eso. Entonces, por fuera, digamos, yo salí a estudiar, pero por fuera había, digamos, todavía existe, había un movimiento, cuando yo llegué, digamos, a Europa en el 2008, había un movimiento muy grande de gente, digamos, de colombianos y colombianas que trabajaban por la paz, muchos refugiados, muchas víctimas, o sea, por todo el fenómeno del desplazamiento. Mucha gente sobreviviente de la OP que vivían allí, entonces habían como, digamos, había como un movimiento importante de migrantes, sobre todo refugiados, eh, que hacían digamos, una cantidad de foros y cosas. Entonces, pues obviamente por la cercanía, quizás por esa sensación de encontrarse uno con compatriotas, con colombianos y colombianas por fuera, pues empezamos, digamos, yo empecé, digamos, como a activarme, digamos, en los procesos de reivindicación de la construcción de la paz, pero una cosa que pasaba más era como por visibilizar el problema. ¿No? De la guerra, de la confrontación armada en Colombia, de todo, digamos, todo lo que implicó, digamos, el conflicto armado. Entonces, eso era paradójico porque quienes hacíamos parte, digamos, de quienes estamos estudiando en las universidades, lo que hacíamos era que generábamos como el espacio para que los activistas, ahí sí, digamos, los migrantes, los refugiados, etcétera, fueran, digamos, a hacer foros para visibilizar el tema colombiano, en particular, digamos, en esa época. Entonces, yo hacía parte como de esos movimientos y justo en el 2010 nosotros empezamos, digamos, con distintas organizaciones, sobre todo estudiantes colombianos, y con la que actualmente es mi esposa, hicimos un seminario. Entonces reunimos mucha gente a hablar, digamos, en su momento gente del Frente de Liberación Nacional Palestina, que trabajaba también en temas de construcción de paz, conflicto armado, gente que había trabajado en el tema de construcción de paz en Irlanda del Norte, en Guatemala, o sea, había un montón de gente allí que aprovechamos para que hablara eso, o sea, qué implicaciones tenía la guerra y qué, digamos, bondades tenía la paz. Que la idea nuestra era justo que hubiera como una especie de componente específico de los temas de discapacidad en las negociaciones de La Habana. Eso, digamos, que no quedó, digamos, más como en el enfoque diferencial, pero bueno, la idea era que dentro del ámbito, así como había un capítulo étnico, un capítulo de mujer y género, que hubiera un capítulo también de discapacidad, pues porque, primero, no solo la guerra produjo mucha discapacidad a nivel territorial, sino que la premisa nuestra era la confrontación armada ha vulnerado, digamos, ha acentuado la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad a nivel nacional. O sea, no necesariamente tienes que ser víctima
del conflicto armado, sino solo por el hecho de tener discapacidad en medio de una crisis humanitaria, que era como el planteamiento en su momento y quizás lo sigue siendo. mm, eh, la confrontación armada pues acentúa esas crisis humanitarias por las cuales la población con discapacidad digamos, se ve vulnerada con mayor, digamos, peso, ¿no? Entonces, así fuimos trabajando hasta que hubo un momento en que pues bueno, ya ahí ya, digamos, los compañeros deciden salir y yo, digamos, salto, digamos, a ser representante ante el Consejo Nacional de Paz unos cuantos años. ¿Por qué razón no se obtuvo un apartado de discapacidad en los acuerdos de paz? Mira, hay varias cosas allí. Lo primero es un poco como que, de todas maneras, digamos, el resultado de una negociación también depende un poco como del contexto político, digamos, como de la coyuntura política que se dé, y como esto que llamarían como el lobby político también de las organizaciones, de la sociedad civil. Bueno, digamos, hay como varias cosas que se tienen que alinear allí para que eso se pudiera dar. En el caso de lo étnico, por ejemplo, es que la presión, digamos, ejercida por los movimientos, por las organizaciones de las comunidades étnicas fue mucho mayor y esa presión, pues, digamos, recayó, ¿no? O sea, había como un poco más de organización, por decirlo de alguna manera, en el contexto de lo étnico y en el caso de las mujeres, del enfoque de género también. Y los aliados, digamos, que encontraron fueron mucho más efectivos. Eso, digamos, por una parte, digamos, creo que como la correlación, digamos, de fuerzas en términos políticos era muy débil para el movimiento de discapacidad, para lograr, digamos, ¿sí? Como presionar, digamos, un poco como más, digamos, jalanar como más el asunto, y a pesar, digamos, de que se dieron, digamos, muchas cosas. O sea, el solo hecho, digamos, de que la población con discapacidad en este momento, por ejemplo, tenga la representación en los temas de paz, eso fue un logro. Pero, digamos, el logro, digamos, también llegó hasta donde llegó, digamos, como justo la efectividad política, digamos, del movimiento social de discapacidad. Porque, digamos, aquí, para hacer, digamos, un poco como el balance, en el contexto, digamos, de la población de discapacidad, creo que faltó fuerza y una comprensión de lo que implicaba la paz y también es en términos sociales, o sea, es decir, que algunas veces lo revisamos, y es que, digamos, para la sociedad en general, pero sobre todo, digamos, para los actores armados o para las organizaciones que están más involucradas o más afectadas por la, por la guerra misma, les cuesta mucho trabajo el reconocimiento de la discapacidad como derivación de la guerra. Porque, digamos, hay unas cosas allí también que atraviesan, o sea, es decir, que los actores se vuelven más vulnerables al no reconocer los temas de la discapacidad. ¿Sí? Porque claro, digamos, se trata, digamos, de afectaciones, piensen ustedes que si la discapacidad se piensa en términos negativos, ¿sí? Siempre se ha pensado en términos negativos, pues cualquier, digamos, actor social o institucional no lo va a reconocer para no caer, digamos, en esos campos profundamente negativos que implica la discapacidad. Entonces, eso, digamos, eso pasó, y entre otras también porque, digamos, todavía falta, yo creo que a futuro seguramente la sociedad colombiana lo irá reconociendo poco a poco, pero creo que en su momento, y de pronto todavía, digamos, como que existe esa idea, el hecho de que la guerra produzca discapacidad le plantea también, digamos, reafirma el nivel de barbarie, ¿sí? Em, al que ha llegado, digamos, la sociedad colombiana en la confrontación. En algún momento dado, digamos, yo planteé en varios foros, justamente académicos, un concepto que se produjo en la guerra de los Balcanes, de una francesa que se llama Victoria Noam Grab, se llama ella, que deriva un concepto que se llama la violencia extrema. Entonces, la violencia extrema consiste justamente en ver cómo, digamos, dentro de los actores armados se ejercen unas violencias sobre los cuerpos de distintos ciudadanos, incluyendo el enemigo, y se hace de una manera sistemática. ¿Sí? Pero, digamos, se hace sobre la base de los ideales que representa la confrontación armada en sí misma. Otra cosa, digamos, planificada es lo que se llama violencia extrema. Yo en algún momento lo retomé
para analizar el fenómeno de la discapacidad en el contexto del conflicto armado. Y entonces veíamos, cómo, o sea, digamos, analizábamos cómo, por ejemplo, la utilización de personas con discapacidad como aparato militar, pues hace parte de esas violencias extremas. O sea, es decir, por ejemplo, la utilización de personas con discapacidad cognitiva como falsos positivos, pues hace parte de esas violencias extremas porque es una cosa planificada y aún planificada cuando se entiende, digamos, a estos sujetos como un poco como inservibles, sobre la dimensión propia, digamos, de la discapacidad convencional, ¿no? O sea, que las personas con discapacidad no tienen no deben vivir porque pues son cuerpos inservibles, defectuosos, etcétera. Entonces, todo eso en un actor armado pues se conjuga y eso es, digamos, lo que quizás atravesó el contexto, digamos, de la confrontación armada en el país. O sea, fíjense ustedes que no sé, que fue lo que nosotros recuperamos también. Hay personas con discapacidad, personas LGTBI, por ejemplo, que fueron objeto de mutilaciones por grupos armados, por ser homosexuales o por ser lesbianas a nivel rural. Y pues esas mutilaciones, pues después les derivaron en discapacidades, cosas de esas, digamos, ¿sí? Y mucho más, digamos. Y eso es, pues, una violencia extrema, ¿sí? En el contexto, digamos, exacerbado de la confrontación. Entonces, creo yo que en ese proceso de construcción de paz, el no reconocimiento de esas violencias extremas o la invisibilización de esas, la dificultad de reconocer esas violencias extremas hace que, pues por extensión, involucrar los temas de discapacidad sea mucho más difícil, ¿sí? En el contexto social, o sea, pues como no hay un reconocimiento, pues, y lo que hay es que invisibilizarlos, es un poco como, también como una especie de pena, de autoflagelación, digamos, o de olvido social, que el olvido social lo que está diciendo es, no queremos, o sea, no queremos reconocer que sí, que fuimos desmesurados en el contexto de la confrontación. ¿Cómo será, digamos, de difícil reconocer las violencias extremas, por ejemplo, que no hay macrocasos que estén ligados a la discapacidad, que ese es otro, digamos, otra cosa que nosotros intentamos jalonar, incluso, por ejemplo, las víctimas de minas antipersonales se esforzaron muchísimo, digamos, trabajaron muchísimo, por ejemplo, para que se consideraran como los sobrevivientes de minas como sujetos colectivos de reparación y fue muy difícil por lo que acabo de decir. O sea, el reconocimiento de la violencia extrema que ha sido un poco compleja. ¿Qué obstáculos persisten para la plena participación de las personas con discapacidad? Si lo vemos de manera macro, porque digamos, habría que ver, digamos, algunas cosas macro. Yo lo que creo es que mm, no solo, digamos, para garantizar la participación de las personas con discapacidad, sino para poder avanzar em, de manera efectiva en la garantía de los derechos de todas las poblaciones, ¿no? Y es, digamos, una ausencia de proyecto nacional, ¿sí? O sea, creo que la, nosotros, digamos, la economía, la sociedad colombiana, pues, por supuesto, digamos que ha avanzado, pero esos avances no, digamos, no reflejan la vocación de un proyecto nacional, ¿no? O sea, la ausencia de un proyecto de país, digamos, de un proyecto, así como diría la frase, digamos, de cajón que tenía algún momento dado la Universidad Nacional, eso de un proyecto colectivo de nación, eso todavía está allí pendiente. Entonces, mientras que no haya, vamos, un proyecto colectivo de nación, pues las personas con discapacidad no van a tener, no vamos a tener un lugar, ¿sí? O sea, allá se van a producir algunos que otros derechos y va a haber una cantidad, pues unos cuantos, digamos, que van a tener, digamos, como unas condiciones más o menos estables y tal, pero eso no va a ser la generalidad, incluso ni siquiera en todas las poblaciones. ¿Qué percepciones hay frente al acuerdo de paz en la actualidad? Porque las personas con discapacidad no han podido acceder a la información de los acuerdos de paz. Un poco como, mm, digamos, el conocer todo este tipo de cosas tiene que ver también con algo que surgió en el contexto, sobre todo en la época de las dictaduras, que también, digamos, ejercieron violencias extremas, digamos, sobre distintas ciudadanías. Y tiene que ver con el asunto de la no repetición. ¿Sí? O sea, conocer, o sea, todo esto que ha ocurrido, no por un asunto de amarillismo, sino justamente para que no se vuelva a repetir.
¿sí? O sea, en la medida en que, en que, en que se conozca y se conozca, digamos, de manera pública y abierta, em, pues eso nos permite también garantizar un punto, digamos, de no repetición a futuro y hacia las generaciones futuras, que es clave, ¿no? O sea, la sociedad colombiana no puede, digamos, seguirse determinando, digamos, por la confrontación, por la violencia extrema, ¿no? O por distintas violencias. Eso, digamos, que es clave, digamos, ¿sí? Por un asunto de no repetición. Lo otro también es por un asunto de la democratización de la verdad. Porque, claro, fíjense en ustedes, o sea, o ya, a mi manera de ver, ¿no? O sea, esto tiene que ver más como con una postura mía. Eso no quiere decir que lo que se hubiese hecho no esté bien, pero sí tiene, digamos, muchas limitantes. Y es, digamos, la verdad en Colombia no se ha democratizado, ¿sí? Así hubiese, digamos, ahora, digamos, existe Informe de la Verdad, exista, digamos, toda una institución que recogió y tal, y que haga un esfuerzo allí, ¿sí? Y uno dice, sí, claro. Lo que pasa es que dentro de esa verdad, digamos, dentro de esa, entre comillas, macro verdad, hay muchas cosas que se quedaron por fuera. Porque, claro, han sido, digamos, 30 40 años de confrontación. Y ahí hay una premisa que me parece, digamos, un poco odiosa y un poco antipática, digamos, en el contexto de la construcción de la verdad del país. Y es que dice, no, es que no todo, digamos, sino porque como ha pasado tanto, no podemos, digamos, ¿sí? Determinarlo todo. No, es que ese tiene que ser el esfuerzo de la verdad. Sí, o sea, hay que contarlo todo, ¿sí? Y no hay que contarlo todo un poco como a medias, porque la experiencia, digamos, puede ser compartida, la experiencia propia de la victimización y la crisis humanitaria a partir de la confrontación, pues puede ser compartida, pero la experiencia individual no. ¿Sí? O sea, cada cual ha vivido, digamos, ese sufrimiento distinto, bien sea por actor armado, por sociedad civil, etcétera, ha sido diferente. Entonces, el ámbito propio de la democratización de la verdad es importante y por eso digamos que se dé en el contexto universitario, se dé, digamos en distintas cosas. ¿Cuáles son los retos y proyecciones que hay frente al conflicto armado y los procesos de paz en la actualidad? Creo que todo está anclado justo al asunto de la construcción colectiva de nación, como les mencionaba. Porque, claro, digamos, uno lo puede entender como una segunda ola, como una tercera ola, como las herencias allí que quedan activas del fenómeno propio de la confrontación, digamos, del pasado. Lo que pasa es que, digamos, esas nuevas olas siguen siendo mantenidas por los mismos problemas estructurales que se han mantenido. O sea, por ejemplo, la ausencia, ¿sí? La ausencia del sentido, digamos, nacional, por ejemplo, de los territorios apartados, ¿no? Mm, por ejemplo, en el Cauca, digamos, ¿sí? O sea, las, las, las viejas formas estructurales de entender las relaciones sociales, por ejemplo, en el Cauca, siguen siendo las mismas y que siguen alimentando, pues sí, seguramente las nuevas olas, digamos, las nuevas olas de confrontación, pero, digamos, las lógicas sociales por las que se determinan esos territorios siguen siendo las mismas incluso desde la época de la colonia. ¿Mm? eh, Control, digamos, social, digamos, de social y político de ciertos sectores, de ciertos sectores sociales profundamente privilegiados y elitizados en ciertas zonas, sigue siendo la misma, digamos, desde la época de la colonia, por ejemplo, en el Catatumbo también, ¿no? O sea, eh, todas, digamos, todas esas economías, o sea, todo lo que está ligado, digamos, a la economía, a las economías ilegales, el narcotráfico, etcétera, son, digamos, herencias de las viejas estructuras sociales y la manera de pensar en términos coloniales, o sea, sí, el patrón, etcétera, que es justamente el heredero, digamos, del latifundio y las visiones coloniales. Entonces, mientras que no se supere todo eso, difícilmente, digamos, se va a resolver la confrontación armada, ¿no? Todas estas zonas, por ejemplo, que deben, digamos, tener, digamos, un impacto, ¿no? Una presencia mucho más del Estado, pero cuando hablamos del Estado, pues no es el ejército, sino es todo lo que tiene que ver con la revitalización de la agroindustria, digamos, ¿sí? El desarrollo, digamos, agroindustrial, ahora que está, digamos, toda la movida ambiental, pues una dimensión, digamos, de la proyección de la protección ambiental en estas zonas, pero también de la productividad, digamos, de todos estos sectores, y eso implica, digamos, por ejemplo, por tener ciencia, tecnología, eh, educación, ¿no? O sea, no basta, por ejemplo, ahora que dicen, no, es que vamos a montar una universidad, pero pues, ¿cuál es el enfoque de la universidad, digamos? Sí, en el Catatumbo, en el Cauca.
¿sí? Y es justo por esa ausencia, digamos, de proyección nacional, digamos, eso pase por una conciencia nacional. Creo como que hay una limitante allí. No veo, digamos que, o sea, lamentablemente no es que sea muy positivo, muy optimista, digamos, de lo que venga, digamos, en los próximos años, pero en la medida en que nosotros podamos como, y las nuevas generaciones podamos ir juntando y podamos, digamos, entender esa, digamos, esa necesidad de la construcción de lo nacional, quizás va a ser mucho más fácil. Y incluso si se quiere empezar, digamos, a tener una visión radical también de lo nacional. O sea, por ejemplo, que para construir nación no puede, digamos, seguir habiendo, digamos, por ejemplo, narcotráfico y que el narcotráfico no puede, digamos, seguir influenciando las decisiones políticas y la construcción política, por ejemplo, a nivel territorial, que es lo que ha pasado. Entonces, ahí debe haber, digamos, ¿sí? Una construcción social colectiva que diga, no, espere un momento, o sea, eso tenemos que sacarlo, digamos, de camino. Superar, por ejemplo, todas estas simetrías en términos territoriales. O sea, Colombia, cuando se dice que es una sociedad profundamente asimétrica y desigual, es porque también se entienden unos territorios, digamos, o sea, los territorios marginados se entienden como marginados en la medida en que todas las acciones de política social se aplican, digamos, como para marginados. O sea, para marginado, entonces políticas sociales y recursos también marginados, digamos, por decirlo de alguna manera, y que incluso eso pasa también por las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, como son sujetos que se han entendido como sujetos objeto de la caridad, pues entonces todas las políticas públicas y todas las acciones están ligadas, digamos, a eso de la caridad, pero no resuelven, digamos, ¿no? Ahí sí, literalmente no resuelven, digamos, las aspiraciones sociales, los deseos, los anhelos de estos sujetos. ¿Qué percepciones hay frente al acuerdo de paz en la actualidad? Que hubo muchas limitaciones. mm, en tal caso, la manera de experiencia, digamos, si uno, hay una cosa que se llama como sí, la paz comparada, por decirlo de alguna forma, que es como cuando se comparan, digamos, distintos procesos de paz a nivel global. Y en este, aunque, digamos, no hubo un capítulo en particular, claro, a diferencia de otros procesos de paz, por ejemplo, el capítulo étnico, el capítulo de mujer y género y tal, son importantes y son supremamente novedosos que no quedaron circunscritos, digamos, en otros acuerdos de paz. Igual, digamos, creo que los temas de discapacidad aquí que se visibilizaron porque hubo, digamos, ha habido espacios y mesas técnicas de discusión, de diálogo, la población, digamos, recogió cosas, hubo procesos incluso de la propia, por la propia población con discapacidad que se encontró. Yo estuve en muchos territorios hablando con gente a nivel territorial que no precisamente eran víctimas, pero que sí eran personas con discapacidad, hablando de los temas de paz, etcétera. Todo eso fue muy novedoso, o sea, quizás, digamos, no existe en otros, digamos, aunque toda guerra ha generado discapacidades, eh, digamos, a manera, digamos, de comparativa, todo este ejercicio, digamos, ese boom de la gente con discapacidad yendo, digamos, a vincularse a los procesos de paz, eso, digamos, ha sido valiosísimo y no existe, digamos, a nivel global en otros procesos o en otros acuerdos de paz experiencias de ese talante. O sea, incluso que la agenda, digamos, de las personas con discapacidad se pusiera así, digamos, que no hubiese, digamos, como avanzado, como es referenciado, eso ya, digamos, es un impacto profundamente positivo. Y no solamente eso, en el contexto, por ejemplo, de los consejos regionales de paz, territoriales de paz, en los consejos territoriales de paz tiene que haber, digamos, una alegación de personas con discapacidad de manera permanente. Eso ha sido clave, importantísimo. Incluso, a diferencia de otros procesos de paz, por ejemplo, ahora en el Consejo Nacional de Reincorporación, por ejemplo, hay firmantes de paz con discapacidad que tienen sus agendas y que tienen sus organizaciones y que dan, digamos, unos debates políticos también sobre la reivindicación de los derechos. Y yo creo que todo eso, digamos, ha sido, es profundamente positivo.
Entonces, hay unos avances, indiscutiblemente, creo que eh, digamos, unos aportes, digamos, importantísimos. Creo que, digamos, que esto, digamos, estos temas en el contexto de las personas con discapacidad de manera intergeneracional, creo que ha sido clave también, o sea, que hayan jóvenes, como hubiese habido jóvenes en su momento con discapacidad que se hubiesen metido, digamos, en estos asuntos, y en estas movidas, en estas acciones, eso también es importantísimo, ¿no? O sea, hay ahí como como una relevancia, digamos, importante. Lo que queda, digamos, como reto, yo creo que no solo en términos de la discapacidad, sino a nivel social, es, digamos, mantener, digamos, la paz como un horizonte de sentido colectiva. Es decir, que la construcción de paz no puede terminar, digamos, en una negociación, digamos, no puede terminar, por ejemplo, en el hecho bueno, se acabó, digamos, el, el asunto, digamos, de transicional, ¿no? O sea, llega la justicia transicional y tal, y ya, digamos, cuando llegan 10 15 años, etcétera, todo se acabó, ¿no? O sea, esto tiene que, digamos, que, que tiene que ser, digamos, una constante, ¿no? O sea, tiene que ser una constante entre otros porque cada vez más van a venir nuevos conflictos sociales, ¿no? Reflexiones de Jeris Spitia. Contexto de la confrontación armada en el país, tiene que reconocerse que toda esa confrontación armada produjo em, una suerte, digamos, de vulneraciones, digamos, a las personas con discapacidad, y además de eso produjo también discapacidad de manera directa, eso hay que reconocerlo. Lo segundo es que en determinados casos, digamos, esas prácticas de producción de discapacidades derivadas de la confrontación armada las podemos entender como violencias extremas, entiéndase la violencia extrema también como ese fenómeno a partir del cual se ejerció una práctica planificada y estructurada para atacar al otro, para vulnerarlo, incluso para deshumanizarlo. Y reconocer todo eso, digamos, es importante. Eh, porque es importante. Lo primero es justamente para reencauzar, para volver, digamos, a recuperar el sentido de lo humano en la sociedad colombiana. Eso es fundamental en la medida en que hemos naturalizado de manera profunda las violencias y un sentido, digamos, que nos reafirme sobre lo humano es importantísimo y es clave. Lo segundo también porque la confrontación armada ha generado crisis humanitarias que afectan desproporcionadamente a las personas con discapacidad, no solo porque las producen, sino porque afectan, digamos, sus vidas, su existencia. Y en ese sentido, pues, por extensión, la construcción de la paz se vuelve importantísima, porque, por una parte, no solo para superar las crisis humanitarias, sino para reconocer el sentido de ciudadanía que tienen las personas con discapacidad. em, y por otro lado, también para resolver los, los problemas estructurales que han aquejado a la población y que han sido mucho más desproporcionados sobre las personas con discapacidad en términos históricos. Entonces, la construcción de la paz se vuelve importantísima, ya no solo como derecho síntesis para recobrar los derechos perdidos de las personas con discapacidad, sino para ayudar a resolver los problemas estructurales que han subsumido en la profunda marginalidad y pobreza y pauperización social a las personas con discapacidad a nivel global. Lo segundo es que la paz es una cosa continua que no se cierra con las negociaciones, que no se cierra con una firma de los acuerdos de paz, sino que tiene que ser algo que se va a construir colectivamente. Y lo otro es que la conversación permanente en la construcción de la paz también nos debe orientar a pensarnos la necesidad en Colombia de construir un proyecto colectivo de nación. Mientras que no exista esa construcción colectiva de nación, pues no solamente no se van a resolver los problemas estructurales, sino que no va a existir una paz duradera. Entonces, de nuevo y finalmente, la necesidad de seguir construyendo paz, de conversar sobre paz, de democratizar la paz como algo colectivo es importantísimo, en tanto nos permite también construir un proyecto de nación común. Em,
¿Qué pregunta te gustaría dejar para las personas que visiten el ambiente virtual de aprendizaje? Justamente de qué manera eh, podemos de forma individual construir paz. En últimas, se trata también de preguntarnos de manera individual cuáles son como esas acciones, cuáles son como esos elementos que yo le tributo a la construcción de la paz para que podamos tener nuestra nación y por extensión podamos vivir juntos. ¿De qué manera vamos a contribuir a la construcción de la paz para que podamos vivir todas y todos juntos en un país profundamente diverso?